Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 3 de Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pueden sentar, hermanos. Hemos venido con una serie que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama la serie que traemos? ¿Cómo? Doctrinas de la iglesia. El domingo pasado terminamos la tercera parte de la doctrina del nombre, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la doctrina del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una doctrina que la iglesia cree y además enseña, y como si fuera poco, tenemos claro que si una persona no pasa por ese proceso, no podrá ser salvo. Quiero que tengamos en cuenta cosas muy importantes. Nicodemo era un principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín, la máxima autoridad que había en el pueblo de Israel. Sin embargo, vino a Jesús una noche, y es importante tener en cuenta que no debemos de tener en poco lo que hizo Nicodemo, porque siendo un personaje tan importante, quiso saber de Jesús. Además, usted mirará que en el momento más difícil de la época de Jesús, Nicodemo se hace presente para decir: déjenmelo enterrar a mí. Entre él y José de Arimatea se expusieron en el momento más crítico del cristianismo. Habían acabado de quitarle la vida al Cristo, y ellos ya tenían claro. Así que Nicodemo no fue un cualquiera como algunos lo estigmatizan. Nicodemo sufrió un proceso como lo hemos sufrido todos, que en el momento del desconocimiento hasta nos avergonzamos de cargar la Biblia. Pero Nicodemo ha tendido a tal estado que ya está dispuesto a poner el pecho a todos los ataques que hayan, y por eso se presenta después de la muerte de Jesús para decir: venga, yo le doy sepultura. Eso era prácticamente firmar la pena de muerte. Pero me llama mucho la atención, porque este hombre viene a preguntarle a Jesús, o mejor, a decirle a Jesús lo importante que es. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. Y hay una respuesta interesante. Jesús le dijo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Aquí no vale que usted sea intelectual, que usted tenga los mejores pergaminos. En el reino de Dios no importa quién sea usted. En el reino de Dios hay algo que está claro y es nacer de nuevo. En Dios no cuenta la fama, en Dios no cuentan los cartones, en Dios no cuenta la apariencia, en Dios no cuenta la importancia que el individuo tenga en la sociedad. En Dios es importante lo que Él decide acorde a lo que usted decida. Porque para que la salvación suya se dé, se requieren dos actores: la intervención divina y su decisión. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Entonces Jesús le está hablando de la regeneración. Y Nicodemo está tan crudo en eso que hace una pregunta: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? Algo así como: en el reino de Dios no venga con el cuento de que yo sé, de que yo soy inteligente, de que pertenezco a la familia X o Y, porque en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios se trata de un encuentro personal con Dios. Gloria a Jesús. Al Señor sea la gloria. Así que Jesús le está haciendo ver la necesidad del nuevo nacimiento en razón a que el hombre por sus propias fuerzas no es capaz. Textualmente dice el escritor a los Corintios: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son ¿qué? Locura, y no las puede entender. Eso era lo que le estaba pasando a Nicodemo. Intelectual, famoso, importantísimo en la sociedad judía, pero no alcanzaba a entender lo que es la regeneración. Porque para que se dé la regeneración se requiere un milagro. Acuérdense en lo que alguna vez les dije, que el cristianismo, a diferencia del catolicismo, del islam, del budismo, del hinduismo y de todas las religiones habidas y por haber, es que el católico nace católico, crece católico y se muere católico. El hindú nace hindú, crece hindú y se muere hindú. ¿Sí? El que practica la religión japonesa nace en su religión japonesa, crece en su religión japonesa y se muere en su religión japonesa. En el cristianismo no es así. Para ser cristiano, usted no recibe el cristianismo por herencia. Sus hijos y mis hijos, para ser salvos, no lo van a lograr porque sean hijos del pastor o hijos del diácono o hijos de la familia más consagrada de la iglesia. No, para ellos ser salvos tiene que haber un milagro en el desarrollo de su vida. Y ese milagro es el que cambia la historia, el que marca la diferencia. Y ese milagro se llama la regeneración, que es la consecuencia de un encuentro personal con Dios. Usted verá si alaba al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, por eso es bueno que usted le explique a sus hijos y le haga saber a su familia que no se hagan crespos. Es que como mi papá es cristiano y mi mamá es cristiana, ahí no sirve eso. Ellos le harán aportes en valores, en palabra, en oración, en intercesión, en corrección, en amonestación, en tantas cosas. Pero usted no podrá ser salvo si no hay un milagro de por medio. Y el único que puede hacer ese milagro está aquí en esta mañana. Lo que necesita es que usted permita que Él haga ¿qué? Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. El nuevo nacimiento no es una reforma.
de la vieja naturaleza. Porque entre otras cosas, en Dios no funcionan, o el propósito de Dios no es reformar a nadie. Ya ustedes vieron el hombre reformado que menciona el Evangelio. Cuando el espíritu malo sale del hombre, entonces se va por lugares desiertos buscando dónde habitar. Esa salida de ese espíritu, de ese hombre, es el resultado del esfuerzo personal del individuo, donde usted encuentra muchos que dicen: yo no necesito ser cristiano para dejar de fumar, yo no necesito volverme evangélico para dejar el alcohol, yo no necesito ser evangélico para dejar de ser adúltero, yo tomo mi decisión y ya. Esa es la reforma del hombre. Sin embargo, el que deja de tomar por su propio esfuerzo sigue con la cantidad de otras cosas que le impiden ser salvo. Por eso Dios no reforma, Dios transforma. ¿Escuchó eso? ¿Dios qué? Transforma. Dios transforma. Y Dios está interesado en eso. En Dios no se trata de una reforma. Cuando uno lee Romanos capítulo 6, si quiere abran la Biblia, lean, y que coloquen ahí si quieren la cita. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. No se trata de una reforma. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Ya no vivo yo, porque los que son de Cristo han crucificado su carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos, considerando muertos al pecado. Entonces, aquí no se trata de una reforma por el esfuerzo del hombre. Aquí se trata de un cambio de naturaleza. Porque así como un hombre se une a una mujer y es una carne con ella, así el que se une al Señor, un espíritu es con él. Al Señor sea la gloria. A Él sea la gloria. Es importante que nosotros entendamos que la condición del nuevo nacimiento implica en usted y yo una crucifixión. Acuérdense en que los muertos no alegan, no cuestionan, no critican, no protestan, no se rebelan, no hacen nada. Los muertos están ¿qué? Muertos. ¿Cuántas veces en la vida del cristiano se presentan situaciones donde uno quisiera hacer muchas cosas, pero se acuerda que ¿qué? Que es cristiano. Ay, si yo no fuera cristiano. ¿Les ha pasado o no? Agradecer que soy. Usted muchas veces ha tenido los piecitos al borde del abismo, ¿no? ¿Y por qué no se ha caído? Porque hay algo allá que le dice: usted está crucificado. Usted ya no puede hacer lo que quiera. Cuando eras niño te ceñías e ibas donde querías, pero ahora yo te controlo desde arriba y desde el corazón. Aleluya. Entonces Jesús le está diciendo que tiene que nacer ¿de qué? De nuevo. Y Nicodemo le hace la pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay varias corrientes con respecto al nuevo nacimiento y de una manera especial al texto que acabamos de leer. Algunos piensan que nacer del agua es nacer de la madre, porque se dice que ¿no escuchan allá? Está mal el sonido afuera, atrás. ¿Allá sí? No, sí, que no, que todavía no escuchan atrás. Ya. No mueva nada ahí. Pero no va a pensar que es un regaño, como dijeron aquí, ¿no? Sino un llamado de atención. Gloria a Dios. Entonces estaba diciendo que hay varias corrientes con respecto al texto que acabamos de leer: nacer del agua y del Espíritu. En Colombia hubo una corriente muy fuerte en los días de un pastor que llamaba Campo Elías Bernal. Él pensaba que nacer del agua era nacer de la madre, porque el hombre, según su tesis, el 70% es agua. Entonces él decía que nacer del agua era nacer de mamá. Y pues eso llevó a que se diera una división en la iglesia, porque había otros que pensaban diferente. No fueron capaces de ponerse de acuerdo en ese aspecto. Otros piensan que el nuevo nacimiento se da cuando la persona se bautiza. Dice que cuando la persona es sumergida en el agua y sale del agua, ya se dio el nuevo nacimiento. Ese es otro pensamiento. Pero en mi caso personal no comparto ninguna de las dos corrientes. ¿Por qué? Porque sencillamente creer que cuando el hombre nace de mamá ya recorrió la mitad del camino para ir al cielo está fuera de orden. Y pensar que por el hecho de que se bautiza ya nació de nuevo, también. Porque ¿cuántas veces se bautiza la gente y no se convierte? ¿O qué? ¿Cuántos han visto creyentes bautizados haciendo cosas mal hechas? Digan la verdad. ¿Y entonces qué pasó con el nuevo nacimiento de ese individuo? ¿Sí nació o no nació? Se supone que si nace de nuevo tiene que dar ¿qué? Frutos. Entonces yo me inclino por lo que dice la palabra. Santiago capítulo 1 verso 18, léalo. Y ahí usted va a encontrar el verdadero nuevo nacimiento según enseña Santiago en su capítulo 1, el verso 18. ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo dice? Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, hay un texto que nos puede ayudar mucho más, y es el que usted va a encontrar en la carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 23. Léalo, a ver cómo dice. Siendo que, capítulo 1, verso 23 de la primera carta de Pedro. Siendo que, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Acuérdese que la palabra renacer es igual a nacer ¿cuántas veces? 2. Claro. Resurrección quiere decir que murió y volvió a vivir, a la vida. Si usted mira bien el texto, va a encontrar de que se trata de el conocimiento de la palabra que produce efectos en la vida del cristiano, como activar la fe. La fe viene por el oír
¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En la medida que la persona tiene un encuentro con Dios a través de la palabra, su conciencia se despierta y se produce la necesidad de un cambio que él por su propia fuerza no ha logrado. Entonces acude a alguien que sí puede hacer el milagro en la medida que él cree a la palabra que ha escuchado. Gloria a Dios. Por eso él está diciendo, siendo renacidos no de simiente corruptible, echando por tierra el pensamiento de que cuando uno nace de mamá ya nació del agua. Aquí está diciendo, no es de la simiente corruptible que se trata el nuevo nacimiento. Se trata de un renacer espiritual que se da en la medida que la persona es despierta su conciencia por la palabra de Dios. Sí, hemos dicho más de una vez aquí que cuando uno llega a Cristo, llega muy rústico, ¿sí? Es decir, uno llega con una cantidad de hábitos, de costumbres, de dichos, ¿cierto? En nuestra cultura paisa se utiliza mucho la palabra Virgen bendita, ánimas del purgatorio, Ave María purísima. Y resulta que cuando uno llega al Evangelio, el primer impacto que uno tiene con algo que piensa que le afecta es que se le revive ¿qué? Ese ayer. Pero escuchando la palabra, de pronto se encuentra uno con el Salmo 16. Entonces el Salmo 16 dice: no tomaré el nombre de sus dioses en mis labios. Y caramba, Dios prohíbe invocar los ídolos. Entonces uno dice: no lo puedo hacer, porque ya hay un encuentro real con Dios a través de ¿qué? De la palabra. Entonces la palabra produce efectos de vida, donde la persona renace para una esperanza viva en Dios. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Una gran enseñanza nos da Jesús. El que oye mi palabra y no la pone por obra, le voy a comparar al hombre que edificó su casa sobre la arena. Es ese creyente que aunque se bautiza, sigue viviendo como mundano, y a la primera adversidad se derrumba porque no pone en práctica ¿qué? La palabra. La palabra es nuestro mapa, es nuestra hoja de ruta, es el código divino, es la ley perfecta que convierte el alma, es el mandamiento de Dios que hace sabio al sencillo. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. Entonces se trata de algo más que un baño. Por eso yo a los que se van a bautizar, yo siempre les pregunto: ¿están seguros? ¿Están conscientes? Les hablo de las implicaciones con Dios, con la sociedad, con la iglesia y con ellos mismos, buscando con esto que la palabra hacer discípulo se haga real en esa persona. Porque aquí no estamos interesados en mojar a nadie. Yo prefiero quedarme 1 año, 2 años, 3 años sin bautizar a nadie, y no que lo moje y sigan las mismas. Porque el nuevo nacimiento es mucho más que un baño. Ustedes se bañan en la casa, y si no se bañan por ahorrar agua, el de arriba los baña algún día en la calle. ¿O no les ha pasado? Que van por la calle y se viene un lapo. Que hágame el favor. Bendito sea Dios. No, el bautismo en agua es un símbolo. Es la expresión de una buena conciencia. ¿Cómo es que dice Pedro? El bautismo que ahora corresponde nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. Es decir, tú me dices que me bautice, yo creo a lo que tú me dices, ya me bauticé, estoy consciente de que hice lo que tú me demandaste. Pero ese bautismo, por el hecho de que haya sido sumergido en el agua, no lo va a salvar a menos que en él se dé el nuevo nacimiento. Alaben a Dios. Aleluya. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y explica la diferencia que hay. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Entonces debe de quedarnos claro que el nuevo nacimiento no es simplemente nacer de mamá, o no es simplemente tener el agua al cuello. El nuevo nacimiento se da cuando la persona puede creerle a Dios como está escrito. Y parte de creerle a Dios como está escrito es llegar a las aguas bautismales. Pero de ahí para allá sigue algo muy importante. Porque una cosa es que yo siembre el árbol, otra cosa es que el árbol me dé ¿qué? Frutos. Así que cuando tú te bautizas, sembraste el árbol. Pero otra cosa es los frutos después de esa siembra. ¿Y cómo fue que Jesús dijo? No puede un árbol malo dar ¿qué? Ni un árbol bueno dar ¿qué? Por los frutos ¿qué? Y ahí sí que tenemos que analizar y cuestionar y discutir entre los cristianos que señalan y juzgan y condenan. Venga, ¿y por qué pusieron a ese hermano allá a cantar si nunca ha hablado en lenguas? Entonces dicen que ese cristiano no puede porque supuestamente no tiene al Espíritu Santo. Y uno ve una cantidad de creyentes que hablan en lenguas y viven como gentiles, una vida desordenada. Mientras que ese que tal vez no lo escuchamos algún día hablar en lenguas, vive una vida recta, que los tenemos en la iglesia. Dígame cuál, en qué radica entonces, qué fue lo que pasó en ese que habla tanto en lenguas y vive como un mundano, aquel que no vive hablando en lenguas y vive como un cristiano. Sencillamente el fruto está diciendo qué clase de árbol es. Usted verá si alaba a Dios. Aleluya. Ahora, no vayan a decir aquí que el pastor está diciendo que no es necesario hablar en lengua, porque eso no lo ha dicho el pastor. Aquí lo que está diciendo el pastor es que los frutos dicen qué clase de árbol es. Eso es lo que dice. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, es importante que se replantee en su vida cristiana. Usted que piensa que es más importante que el otro porque habla en lenguas, pero su vida deja mucho que desear, pues que replantee muchas cosas en su vida, porque a lo mejor estén invertidas las cosas. Y el que no ha hablado en lenguas, pero es fiel a Dios y es íntegro y es correcto, abandónese en las manos de Dios, que Él ha dicho: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. ¿Y qué? Hablarán nuevas lenguas. Es decir, no se habla en lenguas para salvación, se habla en lenguas porque ya es salvo. ¿Claro o no? Me han preguntado a mí en las redes sociales: pastor, si una persona se muere sin hablar en lenguas, ¿se salva o se condena? La respuesta mía ha sido lo que dice la Biblia. La Biblia, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y después de que ese creyente cree y es bautizado y es salvo,
vienen unas señales. ¿Cuáles? Ora en el nombre de Jesús y los endemoniados son libres. Hablen nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Impone las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Porque son consecuencia de la salvación. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Pero siguiendo aquí, porque esto está sumamente importante y yo espero que aprovechemos al máximo lo que Dios tiene para nosotros hoy aquí. Entonces Jesús le ha dicho que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Cuando la persona nace, renace en razón a las nuevas vivencias a causa del conocimiento que se da por la palabra en la vida del cristiano, entonces hay unas consecuencias espirituales, como son la manifestación del Espíritu Santo en el fruto, en sus dones, en sus ministerios, en sus resultados. Porque si usted mira bien, el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios habla dones por el mismo Espíritu, ministerios por el mismo Espíritu y resultados por el mismo Espíritu. Algo así como para que el que ora por un enfermo y se sane no saque pecho diciendo: es que yo pertenezco al grupo más consagrado de la iglesia. No, porque aquí la obra no la hace el hombre, aquí la obra la hace el que salvó al hombre. Alaben el nombre de Jesús. Entonces necesitamos gente que nazca de nuevo, que nazca a través del conocimiento de la palabra y que eso traiga resultados espirituales en el creyente, porque de no ser así no puede ver y mucho menos entrar. ¿Cómo es que dice San Juan capítulo 14? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuereis a preparar el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy. Porque resulta que ocurre un milagro en el momento que el hombre tiene un encuentro personal con Dios. No es fácil explicar el misterio de una sola carne cuando un hombre se une a su mujer. Pues al final ella es mujer y él es hombre. Sin embargo, a causa de su unión son una sola carne. Entonces dice Dios: asimismo, cuando un hombre se une a Cristo, un espíritu es con él. Y eso lo debe entonces a llevar a ¿qué? A proceder como Cristo, a pensar como Cristo, a vivir como Cristo, a amar como Cristo, a ser paciente como Cristo. Él dijo: aprended de mí que soy manso. Y vosotros tenéis ¿qué? La mente de ¿quién? Porque ya no se pertenece el cristiano a sí mismo. Ese cuento de que yo hago lo que quiero, el pastor ¿por qué interviene en mi vida? Allá en esa iglesia son una cantidad de gente entrometida en lo que no les importa. Yo soy dueño de mis propias decisiones y hago lo que quiero. Pues si es cristiano, quiero decirle hoy que no es así. Usted hace lo que quiera cuando esté desprendido del árbol. Usted hace lo que quiera cuando esté fuera del cuerpo de Cristo. Pero si está en el cuerpo de Cristo, tiene que hacer lo que Cristo mande. Porque ya no vive usted, ya no vivo yo. ¿Qué? Alábenlo por favor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y eso para Nicodemo fue impactante. Y Jesús le sigue diciendo: vea, no se complique. Es que lo que es nacido de la carne es carne. Usted sabe. ¿Qué le refería? Lo que nace de la mamá, simplemente hijo de la mamá es, hijo del papá es carne. Pero lo que es del Espíritu es.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le colocó un ejemplo bien interesante. Ve a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere. Y usted no sabe de dónde viene el viento, ni para dónde va el viento. Ah, sí, señor, eso no lo sé yo. Y bueno, eso le pasa a usted conmigo. Usted cree que soy un maestro, pero yo soy más que un maestro. Eso es lo que él está diciendo. Soy más que un maestro. Nicodemo no sabía con quién estaba hablando. Como muchos no supieron quién era Jesús. Pero Pablo escribe que para los judíos es una locura, para los griegos es una locura y para los judíos una piedra de tropiezo. Pero para los que creemos, judíos como gentiles, él es más que un maestro. Es potencia de Dios. Es sabiduría de Dios. Aleluya. No es como algunos lo han interpretado, que el cristiano es como un zombie. No, señor. Lo que está diciendo es, la gente no sabe quién es Cristo, como no saben de dónde viene el viento y para dónde va el viento. La gente no sabe quién es la iglesia, como no saben de dónde viene el viento y para dónde va el viento. A usted lo confunden con el ciudadano cualquiera de a pie, pero si la gente supiera quién es usted, se quitarían el sombrero. Seguro que sí. ¿O no han visto acaso un desfile funeral? Porque va su majestad la muerte. Pues ¿cómo le parece que donde va Jesús, va su majestad la vida? Y no sé qué pensarán ustedes, pero donde yo voy, Él va conmigo. ¿Usted sabe por qué está Él aquí? ¿Alguien me puede decir por qué está el Cristo aquí? Porque estamos nosotros aquí. Ese cuento de los predicadores, Dios está aquí desde antes que nosotros vinieran, mandado a recoger. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios está aquí porque usted está aquí. Porque usted es parte de su cuerpo. Porque usted es un miembro en su cuerpo. Porque en usted corre la vida. Alaben el poderoso nombre. Y tiene el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Alabe el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Así que Dios está aquí. Dios está aquí. ¿Y sabe por qué está aquí? Porque usted está aquí. Porque a causa de un milagro que se llama el nuevo nacimiento, usted ha llegado a ser miembro de la familia de Dios. Tiene derecho al patrimonio divino. Tiene derecho a las herencias eternas en Dios. Eres coheredero con Cristo. Alaben el poderoso nombre. Así que no más cabezas agachadas, no más gente frustrada, lamentando a toda hora, fracaso, ruina. No, mi Padre es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Y quién subirá al monte de Jehová? Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Y me encanta lo que le sigue diciendo. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y dije: Jesús, estamos fregados. Algo así le dice Jesús. En el lenguaje nuestro, el paisa o el boyacense o cundinamarqués, Jesús le diría: no, hermano, estamos llevados. Usted un maestro y no sabe eso. Si hablándole las cosas materiales no las entiende, ¿qué tal que me pusiera a explicarle lo que pasa más arriba del más arriba del más arriba, donde no arriban sino los que nacen de nuevo? Oh, aleluya. Bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo,
ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene para dar a conocer a todos los que le aman. Usted está en otra dimensión. No se manguale con la gente del mundo. Usted está en otra dimensión. La Biblia dice: nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo. Así que usted no, ojo, y no se lo digo, Jesús mismo lo dijo en su oración. Lea San Juan 17. Así como yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo, ellos están aquí, pero no son de aquí. La iglesia ya se va. Estamos de despedida. Nos vamos de aquí. Nos vamos a ir. Que la gente crea. Está bien. Que piensan que puede que sí, que puede que no. Allá ellos. Lo que yo sí sé es que nos vamos. Y no lo digo porque se me ocurra. El Espíritu Santo me ha dicho a través de la palabra que Él viene otra vez. Y el cumplimiento de su palabra me grita a los oídos que Él está a las puertas. Y algo interesante, Él viene por gente que haya nacido de nuevo. Entonces, cuando utilizas términos vulgares, pregunta si pertenecen a los habitantes del cielo o a los de acá. Cuando te comportas como un impío, piensa si ese comportamiento es de un nacido de nuevo o no. Cuando los frutos que das son negativos, cuestiónate: ¿será que sí he nacido de nuevo? ¿O será que me toca entrar al taller del maestro? Pues algo importante hay hoy aquí. El maestro está aquí. Cuanto necesitas es que entres a su taller para que Él comience a corregir aquellas cosas que no están bien en tu vida y en mi vida, a fin de que podamos dar fiel cumplimiento a lo que Pablo creyó y predicó. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas, ¿qué? Entonces el odiar, el ser vengativo, el ser rencoroso, el ser celoso, el ser fornicario, el ser adúltero, el ser mentiroso, el ser supersticioso, el ser hechicero, el ser agorero, el ser pagano, eso corresponde al pasado. Somos nuevos mediante el renacimiento por la palabra de Dios. ¿Nuevas qué? Criaturas. Y estamos aquí, pero no somos de aquí. Que por ahora nos aguante el diablo y al que no le guste el evangelio. En estos días nos largamos y le dejamos esto para que coloquen aquí un centro de concentración donde le coloquen el 666 a la gente. Y a mí qué me importa, ya estaremos cantándole: digno eres, Señor, de recibir el libro. Porque con tu sangre tú nos has redimido para Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Usted debe de vivir como alguien que va para el cielo, que es de allá. ¿Cómo fue que dijo Pablo? Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Porque les declaro un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Y ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer, porque sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes. Alaben el nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. La gente que nace de nuevo no es de aquí, es de arriba. Y le tengo una noticia a usted que todavía no ha creído: hoy puede nacer de nuevo.
Aquí está el que quiere generar en ti esa regeneración, ese nuevo cambio de vida, ese que quiere cambiar tu manera de pensar a fin de que se den en ti los efectos en la forma de una nueva manera de vivir. Cuanto tienes que hacer es creerle.